Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir el corazón y también la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas va a ser nuestro texto. Ahí vamos a estar atentos. Sean bienvenidos en esta noche, en esta tarde, y vamos a abrir el corazón a que Dios nos hable. Una de las cosas que la mayoría de los seres humanos buscamos delante de Dios es su favor. Cada uno de nosotros estamos buscando un beneficio hacia nuestras vidas, llámese espiritual, llámese económico, llámese de salud. De cualquier tipo estamos cada uno de nosotros acercándonos a Dios, esperando un milagro, esperando un mover poderoso del Señor en nuestras vidas. Y en el texto que vamos a leer, tenemos también, hermanos, a un hombre llamado Salomón buscando el favor de Dios. Y el favor de Dios, hermanos, es recibido en esta oración que hace Salomón. Y algo que debemos de poner atención, hermanos, es cómo él lo hace. La mayoría, vuelvo a repetir, de nosotros buscamos el favor de Dios, y los personajes bíblicos pueden ser un grande ejemplo para cada uno de nosotros. Dice nuestro texto, Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11 en lo adelante, dice la escritura: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos tu respaldo, pedimos tu favor, Señor, en esta tarde, mi Dios. Cada uno de nosotros estamos delante de tu presencia buscando tu rostro, tu favor, Señor. Obra conforme a tus misericordias, Señor, te lo pedimos. Que tu Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón y echa fuera todo espíritu de oposición. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Buscando el favor de Dios, buscando el favor de Dios. Y quiero hablarle un poco acerca de lo que dice el primer versículo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, es que si usted comienza a leer desde unos versículos anteriores, desde un capítulo anterior, Salomón está buscando el favor de Dios. Él está interesado en que cómo le va a hacer para que Dios se glorifique en su vida. Ahora, hay algo que debemos de poner atención, es que dice la escritura que él estaba trabajando en primer lugar en la casa del Padre. Él estaba trabajando en primer lugar en la casa de Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y también terminó su casa. Ahora, yo quiero decirte algo: muchas personas no pueden ver bendición en su casa porque nunca les ha interesado la casa del Señor. Cuando una persona ignora la casa de Dios, esa persona no puede ver edificarse en su casa el amor, la paz o el gozo o todos los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no se está poniendo a Dios en el lugar que debe o en el lugar que a Él le pertenece. Hay mucha gente, hermanos, que Dios se ocupa el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto lugar.
Y si tú vas a venir a pedir el favor de Dios, necesitas entender que Él es primero. ¿Cuántos dicen amén? Porque si venimos buscando el favor de Dios sin tener que reconocer que Él es primero, nos vamos a equivocar. Dice la palabra de Dios que Salomón se propuso, o que todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Esa es la manera de prosperar, en que pongas en primer lugar la casa del Señor y posteriormente también tu casa será bendecida. Ahora, esto no se va a poder, hermanos, si nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón. Por eso quiero hablarle en el primer punto, viviendo nuestro cristianismo en humildad. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre cual es invocado mi nombre. Ahora, algo que necesitamos, hermanos, es reconocer el lugar que Dios tiene en nuestro corazón. No solamente reconocer porque Él puede estar en segundo o en tercero, sino que una vez que nos damos cuenta que no tenemos a Dios en el lugar correcto o en nuestra mente en la manera correcta, necesitamos hacer esos cambios. Humillarnos. Si mi pueblo se humillare. Ahora, para que una persona ponga el reino de Dios en primer lugar, necesita ser humilde. ¿Cuántos me escuchan? Ninguna persona, hermanos, que no sea humilde va a poder poner a Dios en primer lugar. Siempre van a ser primero sus intereses, primero mi vida, primero lo que diga mi corazón, primero lo que dicte mi corazón, mi alma, lo que dicte mi ser, primero lo que, a ver cómo salen las cosas. Y no estamos pensando, hermanos, que el lugar de Dios en nuestro corazón no es negociable. No es que podamos negociar el lugar del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo pienso que ¿qué te parece si te dejo en segundo lugar? Dame chance, dame la oportunidad de dejarte al último. ¿Cuántos saben que Dios no acepta ese trato? Porque Dios es primero. Y ahora, cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos humillarnos, necesitamos humildad para poder servirle a Dios. Uno de los obstáculos para servirle a Dios es el orgullo. Personas orgullosas, hermana, que cuando la palabra de Dios nos llama la atención, no podemos servirle a Dios porque entre esas llamadas de atención muchas veces puede más el sentimentalismo. No, es que me llamaron la atención ahí en la iglesia, ya no voy a ir. Por eso le digo que para poder servirle a Dios se necesita humildad. Necesitamos escuchar todo el consejo de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Y cuando digo todo el consejo, estamos hablando de que muchas veces Dios te va a apapachar, gloria a Dios. Otras veces te va a decir cómo hacer las cosas. Pero va a haber ocasiones donde Dios te va a reprender y te va a decir: así no es la situación o así no son las cosas. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe de ser humilde para recibir lo que Dios está hablando. Hermanos, la mayoría de nosotros pudiera preocuparle un poco la situación que se está viviendo en el mundo. Lo curioso es que gente está preocupada por no contagiarse de algo que está en la tierra, pero no está tan preocupada por humillarse ante el Señor. Se humillan más por lo que está sucediendo en el mundo que lo que está pidiendo el Señor. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre. Ni siquiera está hablando de todo el mundo, está hablando exclusivamente de nosotros los cristianos. Buscas el favor de Dios, necesitas humillarte. Y esa es la humildad, hermanos, que tiene Salomón. Por eso halló el favor de Dios. Salomón, en primer lugar, tiene como prioridad terminar la casa del Señor. Déjame decirte, ni siquiera eran planes del Señor como tales. Es David el que comienza a hablarle a Dios y decirle: Señor, permíteme hacerte una casa. Y por eso en algún texto encuentra usted donde dice el Señor: me vas a hacer casa si la tierra es estrado de mis pies.
¿Cómo puedes hacerme casa en la tierra si la tierra es estrado de mis pies? Pero David dice, déjame hacerte casa, déjame hacerle casa al tabernáculo de reunión. ¿Cuántos me escuchan? Pero por los pecados de David no se le permite hacerle la casa, mas sin en cambio Dios dice, la va a hacer Salomón. Y una vez que Salomón sube al reino, hermano, lo primero que le dice en un corazón humilde a Dios es, dime cómo guiar a este pueblo, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Él está siendo humilde. Él está, hermanos, humillándose, pidiendo consejo. Y es una de las cosas que hoy en día nos hace falta. Sabes, muchas personas, muchos cristianos nunca piden consejo de cómo van a llevar su vida. Oran, si bien les va, y toman decisiones sin siquiera, hermanos, pedir un consejo. Y esto tiene que ver con altivez, tiene que ver con orgullo. Otras personas, hermanos, muchas veces han dicho, no le digo al pastor porque ya sé lo que me va a decir. Ya saben que les va a decir que no, ya saben que les va a decir que sí, o ya saben lo que les va a contestar. Y como no les conviene lo que se les va a decir, mejor no dicen nada. Qué tremendo, hermanos, que Salomón, con toda su humildad, él está pidiendo consejo. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Dame sabiduría. Él está siendo humilde. Él está, hermanos, considerando que Dios es primero antes que todas las cosas. Ahora, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros debe abandonar el orgullo, porque una de las razones por las que desagradamos a Dios y nos causamos daños tiene que ver con la falta de humildad, con un corazón lleno de orgullo. Una persona, hermanos, con orgullo termina en la soberbia y con eso también rechazando el consejo de Dios. Saúl era un hombre soberbio. Saúl era un hombre, hermanos, que no temía a Dios. Era un hombre que él, porque ya era rey, se la sabía de todas. A él no tenían nada que decirle, no tenían por qué decirle cómo vivir, no tenían que decirle cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá. No, él ya se la sabía de todas. Y fue tan atrevido, hermanos, que se metió directamente con Dios. Yo he dicho varias veces, alguna vez me pregunté, ¿cómo es posible que a David, un hombre que cometió adulterio, un hombre que mandó a matar al esposo del que le quitó la mujer, y un hombre asesino, un hombre que causó tal vez mucho daño, ¿cómo puede ser que él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Déjeme decirle, Saúl no fue un hombre que se escuchara de que anduviera en adulterio. Fue un hombre que pareciera que caminaba bien, mas sin en cambio Saúl nunca se pudo levantar. Dice la escritura que cuando la presencia de Dios o Dios mismo se apartó de él, nunca pudo conectarse con Dios. Hablaba, lloraba y hacía lo que tenía que hacer para que Dios se acercara, pero su corazón no era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, una diferencia entre David y Saúl es que David fue un hombre humilde. Cuando el hombre de Dios se acercaba a David, le decía, así estás haciendo, dice el Señor. David caía rendido, David entendía, comprendía lo que Dios le estaba hablando, se humillaba. Y cuando Samuel le hablaba a Saúl, no, yo hice como Jehová me dijo. Él me dijo que fuera y matar, yo fui y hice eso. Pero estos que están, los bramidos, esos, ¿qué onda? No, esos los soldados. Y siempre tenía a quien echarle la culpa a Saúl. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino que Saúl mandó a matar a los sacerdotes. Se metió directamente con Dios. Él era un soberbio. Él no tenía respeto a Dios. Proverbios capítulo 6 en el versículo 16 habla acerca de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina a su alma, dice la escritura. Y entre ellas, hermanos, nos encontramos con los ojos altivos. Esto es algo que no agrada al Señor para nada.
La soberbia, hermano, nos convierte en enemigos de Dios. Gente que no es humilde no puede escuchar la voz de Dios, y si la oye, la ve como amenaza. ¿Sí me escuchó? Cuando de pura chiripa llega a escuchar la palabra del Señor, la ve como una amenaza. No es que, y le busca una manera para acomodarse a la escritura. Mucha gente, hermanos, en su soberbia han rechazado los consejos de Dios y han perdido demasiado. Incluso Israel en su necedad cayó muchas veces en el error por ignorar el consejo de Dios. Pero Salomón, en nuestro texto, hermanos, él está buscando el favor del Señor. Y en primer lugar, la humildad de Salomón le ayudó a poner el templo en primer lugar. Dice la escritura, él está trabajando primero en el templo, después en su casa. Y ese es el orden correcto. Y Dios le responde: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ahora, la respuesta, hermanos, para lograr los beneficios o el favor de Dios no solamente tiene que ver en la humildad, sino que dice el Señor: y si oraren y buscaren mi rostro. Y ese es mi segundo punto: orar y buscar el rostro del Señor. Cuando una persona, hermanos, se humilla, puede orar a Dios, puede preguntarle al Señor, puede buscar el rostro del Señor. ¿Sabes una de las causas por qué personas no pueden conectarse en oración con Dios? Porque están poniéndose en primer lugar antes que Dios. Están orgullosos, no están humillados. Y la escritura dice que todo aquel que se exalte será humillado, y todo aquel que se humille será exaltado. Ahora, lo que nosotros buscamos es, hermanos, que Dios nos exalte. Y no hablo de que Él nos va a alabar, no, claro que no. Lo que estamos hablando es el mismo texto que mencioné ahorita, que la persona que se exalta es humillada por Dios. Mas sin en cambio, la persona que se humilla ante sus hermanos, ante la gente, es exaltada por Dios, es honrada por Dios. Y esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, pero necesitamos clamar a Dios. Esa es otra de las maneras en las que nosotros podemos buscar el favor del Señor, o mejor dicho, obtener el favor de Dios a nuestras vidas. Tenemos un enemigo que siempre está tratando de robarnos esa comunicación. Cuando estalló la guerra entre Estados Unidos e Irak, o Afganistán, pero primero fue con Afganistán, pero cuando iban por Saddam Hussein e iban contra Irak, una de las cosas que hizo Estados Unidos, hermanos, fue que en 10 minutos Estados Unidos tenía que dejar sin comunicación a Irak. Así es que cuando ellos se decidieron atacar, aventaron misiles en los puentes, en los ríos, en las autopistas, para que todo Irak se detuviera y Estados Unidos pudiera hacer su invasión y tener victoria. Ahora, esta ilustración, hermano, que le estoy dando, es muchas veces la que es usada por el maligno. Él rompe toda comunicación que pudiéramos tener con Dios. Todos los actos pecaminosos, todo lo que es orgullo, todo lo que tiene que ver con la carne, normalmente termina robándonos la comunicación con nuestro Padre Celestial. El Señor le está diciendo a Salomón: si mi pueblo se humilla y ora, y le está diciendo cómo hallar el favor de él, del mismo Señor. Ahora, el orar, hermanos, nos va a ayudar a lograr el favor del Señor. Y no nos debemos de cansar, hermanos, de orar. No debemos de cansarnos de estar luchando los unos por los otros. Ahora, la iglesia, hermanos, tiene batallas, y la persona individual tiene luchas. La iglesia completa tiene batallas. Hay algo que como iglesia tenemos que pelear, y después de eso, cada persona, hermanos, tiene sus luchas.
Y si no oramos a Dios, ¿cómo podremos tener victoria? ¿Cómo podemos hallar los beneficios del Señor? Déjeme decirle, uno de los servicios menos concurridos de las iglesias cristianas hoy en día son los tiempos de oración. Incluso mucha gente no ora por las mañanas. Mucha gente no ve como importante la conexión entre el hombre y Dios. Y nuestro texto nos está hablando de que humillarse tiene que ver con oración. Y el humillarse con la oración, hermanos, tiene que ver con el favor de Dios. Y es triste ver, hermanos, cómo hay personas que aún en situaciones difíciles no pueden orar ni por su propio bien. Yo sé que hay quien dice, es que yo estoy siempre escuchando alabanzas o estoy haciendo algo en casa. Déjeme decirle, nada de nada va a sustituir la relación que tú tengas con Dios. Nada. Ahora, principalmente la oración, hermanos, que debes de tener como iglesia, porque vuelvo a repetirlo. Hay gente que no pelea la batalla como iglesia, solamente se concentra en sus luchas y las batallas de la iglesia ahí las dejamos. Estaba escuchando un testimonio de uno de nuestros pastores, pastor Richard Ruby, que uno de sus discípulos se resbaló, se fue de la iglesia, y dice que este chavo fue a una cantina y ahí estaba tomando en la barra y de repente escuchó a las personas que estaban ahí despachando cómo estaban hablando de la iglesia, la casa del alfarero ahí en Texas. Y él le llamó la atención y dice, pues era la iglesia donde yo iba y a donde va mi familia. Y dice que puso mucha atención. Y una de las cosas que él estaba escuchando es que dicen, vamos a ayunar el viernes y vamos a hacer tal ritual para que de una vez se larguen estos. Resulta que las personas que estaban detrás de ese lugar, detrás de esa barra, eran personas satánicas, eran ocultistas y tenían un plan para echar fuera, hermanos, la iglesia de esa ciudad. Y esto debe de llamarnos a nosotros la atención, debe de levantarnos. Debemos de entender, hermanos, que nuestra vida espiritual no es cualquier cosa. No es nada más de que vamos a llegar a la iglesia, vengo a la iglesia, que Dios me bendiga, Dios me proteja, y toda la vida ignorando que tenemos un adversario también con sus seguidores atacando a la misma iglesia. Sabes, es triste saber que los ocultistas o los satánicos ayunen 3 veces a la semana y que estén orando a sus demonios en contra de nosotros más que los cristianos. Eso es algo vergonzoso, y pensar que eso no va a repercutir en la vida de la gente, estamos equivocados. ¿Sabe cuántos cristianos están llenos de ataduras porque se han conformado con el yo declaro, con el yo confieso, con el yo reprendo, y se les ha olvidado, hermanos, obedecer a Dios? No puedes reprender al diablo si tú eres un desobediente al Señor. El mismo diablo se ríe, se burla y dice, pues, ¿cómo lo estás reprendiéndome, manito? Va a decir el diablo ahí, primo. No sé cómo le diga el diablo a sus seguidores. Y quiero hablarle en tercer lugar, si se convirtiera en perdón de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, algo que nosotros estamos viendo, hermanos, no solamente es ser humildes. Al mismo tiempo, la humildad, hermanos, nos va a dar la oportunidad de conectarnos a Dios en oración. Y al mismo tiempo que nos conectamos a Dios en oración, nosotros podemos abandonar nuestros malos caminos. Pero muchas veces, hermanos, hemos dejado pasar las cosas y seguimos en lo mismo una y otra vez. Y usted, déjeme decirle, puede estar orando, puede estar ayunando, puede estar haciendo 1000 cosas, pero si usted no se convierte, si usted no se aleja de los malos caminos, es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque
¿Por qué imposible? Porque la persona que comienza a abandonar sus malos caminos tiene que ver con la fe. Y Dios dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora, sin fe tampoco podemos cambiar. Pero Dios nos está diciendo, si se humillan y oran y se convierten de sus malos caminos, ¿qué creen? Dice el Señor, yo les tengo beneficios, les tengo bendiciones. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de buscar. Dios desea, mis hermanos, que toda persona que llega a la iglesia haga estas cosas, que se humille ante Dios, que busque a Dios en oración, que comience a ver un cambio en su vida, porque al conocer a Dios, hermano, nuestra mentalidad y muchas cosas tienen que cambiar. Isaías en el capítulo 1, en el versículo 18 al 20 dice la escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quiereis y oyeren, lo que está diciendo la escritura, si ustedes quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Mas si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Eso es lo que nos dice la escritura en Jeremías capítulo 25. Nos dice en el versículo 5 la palabra del Señor, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ahora, Dios busca esto, que nos volvamos de todos los malos caminos. Proverbios 3:7: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, cuando el impío se aparta de la maldad y deja de practicar eso y comienza a practicar la justicia de Dios, déjeme decirle, salvará su vida, salvará su alma. Y todo esto tal vez diga, todo como para qué. Dice nuestro texto, todo esto tiene un beneficio: si se humillaren mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré. Considere que si no nos humillamos, si no oramos y si no nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces es lo contrario. ¿Será que Dios nos está escuchando cuando nosotros estamos a lo mejor ore y ore a nuestra manera y no somos obedientes a Dios y no nos volvemos de nuestros malos caminos? ¿Podrá el Señor escucharnos? Él puede, porque obviamente no está sordo, pero ¿querrá el Señor obrar a nuestro favor? Él dice: yo los oiré si hacen esas cosas y perdonaré sus pecados. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Él perdonará nuestros pecados. Y algo muy maravilloso también es, dice, y sanaré su tierra. Ahora, le vuelvo a repetir, Salomón, ahí en el versículo 11, él está enfocado en construir la casa del Señor y posteriormente le dedica tiempo a su casa también. Y él está viendo el favor de Dios en su vida. Él puso a Dios en primer lugar y dice la escritura, fue prosperado en todo. Y Dios, hermano, le dice, porque el pueblo tiene problemas, y ya aprovechando, Salomón le comienza a decir cómo se le va a hacer, cómo le va a hacer con el pueblo. Y Dios le dice: si tan solo el pueblo se humilla. Ese es el punto, que el pueblo se humille y que oren, que me busquen, que busquen mi rostro, que se conviertan de sus malos caminos. Entonces yo los oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos me escuchan? Eso es lo que deseamos, el favor de Dios. Ya el Señor, hermanos, es perdonador, es misericordioso, Él nos escucha, pero necesitamos también que traiga sanidad a nuestras vidas.
a nuestro hogar. Le vuelvo a repetir, gente que muchas veces no puede ver su casa prosperada porque tiene ignorada o olvidada la casa del Señor, las cosas del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, día con día necesitamos, le vuelvo a repetir, un favor del Señor. Y necesitamos hallar gracia delante de Dios. Y si alguna vez usted se preguntó, Señor, ¿cómo puedo llamar tu atención, Señor? Señor, ¿cómo puedo lograr un milagro de algo en mi vida? Bueno, aquí está la clave. Si nos humillamos, si no dejamos de orar, hermanos, si no me cansaré de decirle, orar en la voluntad de Dios. Porque no solamente es orar por orar. Hay personas, hermanos, que yo me he topado con ellos, que muchas veces me dicen es que yo a veces me encierro por una semana y oro y sus vidas, hermanos, a veces se ven muy frustrantes y uno se pregunta ¿y eso como por qué no funciona? Bueno, porque en la manera que lo estaba haciendo o en la manera que está viviendo no es aprobado por Dios. Por eso es que de ahí para adelante todo lo demás es ignorado, no es bendecido por Dios. El orgullo se opone, la falta de oración, y obviamente todo eso va a hacer que no nos podamos convertir de nuestros malos caminos. Dios desea que nos convirtamos. Dios desea que seamos cristianos genuinos lo más que se pueda. Yo sé que no hay perfectos entre nosotros, pero que Dios vea que usted hace lo más que puede. ¿Sabe cuál es la mejor manera de vivir su cristianismo? Ascendiendo. Esa es la mejor manera. ¿Sabe cuál es la peor manera? Descender. Y yo alguna vez le decía, yo he visto personas que muchas veces me dicen, es que miré a fulano haciendo esto. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba tomando una cerveza y casi quieren que lo corra uno, y digo, bueno, hay que observar el pasado. Hace 8 días se metía droga. Para que 8 días esperemos en Dios ya no haga nada de eso. Pero cuando tú ves a un cristiano que nunca hacía eso y de repente lo comienzas a ver, entonces va en descenso. Ahí va en descenso. Hay que tener mucho cuidado, clamar a Dios, arrepentirnos y volver a nuestro primer amor. La vida cristiana, hermanos, no es un juego y necesitamos el favor de Dios para llegar a la meta, para perseverar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios en esta noche, mis hermanos.